Hola, profe. Entonces, esta es la presentación del código con mi proyecto. Bueno, de mi proyecto no, del taller. Tenemos acá un arreglo importante de pestañas. En primer lugar, quiero empezar por el taller, por el programa principal, ¿no? Que considera principal, el punto .ino, que tiene apenas unas 85 líneas. Si quisiera resumir, si se da cuenta, profe, tengo algunos espacios que solo están ahí porque están ahí, porque me gusta mantener las cosas un poquito separadas para no ver todo un masacote. Eh, y bueno, hay unas cosas que me falta borrar, eso cuando ya lo envíe ya lo voy a borrar, que es lo que originalmente fue mi primera etapa de desarrollo de este código. ¿Qué hay en el taller múltiple punto ino? El taller múltiple punto ino tiene, en palabras concretas, tiene lo que es el sistema del menú. No tiene nada de la forma de presentar en la OLED, ni tiene la forma de recibir los datos del DTH, ni tiene forma de tener datos del ultrasónico, nada. Lo único que ocurre acá es la lógica detrás de cómo interactúa el teclado y el menú. Entonces, ¿qué tengo acá? Primero que todo, llamando el resto de todas las librerías que están trabajando acá, que sería bueno, si las librerías creadas por mi parte, que sería teclado H, Sonic H, OLED H, logo Undertale H, en este caso no se llama porque está, bueno, sí está llamada acá, no, sí está llamada acá, puede dar llamada en OLED, ya que ahí es donde se utiliza el logo. Pero bueno, aquí coloqué, digamos, las principales, ¿no? Y exceptando TumTum, porque bueno, ya voy a hablar más tarde de esto, pero en general TumTum simplemente un paquete de letras para poder colocarlo en la OLED. Eso lo busqué en internet y lo descargué. Este es lo que tiene por dentro. Y bueno, es una forma de codificar para poder hacer un tipo de letra específica, pero todo eso simplemente se utiliza para hacer selecciones y se utiliza de forma normal. Luego, pues obviando esta parte que es la del Liquid Crystal, que ¿por qué está esta parte aquí? Porque originalmente lo que yo hice para no tener que utilizar la OLED, porque me parecía que pues ir directamente a la OLED puede ser un poco complicado. Entonces lo que hice fue pensar una forma de hacer utilizando el I2C, que yo empecé, digamos, a hacer que la primera parte del menú fuera, digamos, A, B, C. Y luego la siguiente parte del menú fuera A minúscula, B mayúscula, C. Y luego la siguiente fuera A, B minúscula, C mayúscula, ¿sí? Y entonces yo lo que hacía era imprimir entre los diferentes estados, digamos, entre los diferentes menús. Para el primer menú imprimía el A mayúscula, B minúscula, C minúscula, y así iba cambiando entre ellos, y con eso probaba la lógica. Por eso es que aquí está el Liquid Crystal, que era una forma de probarlo sin tener que utilizar ya toda la parte de la OLED, que es algo larguita. Nuevamente aquí, pues para lo de la LCD. Y pues aquí viene la parte que es importante, que bueno, es el área principal de trabajo de cómo funciona este taller múltiple y el INO. Que tengo tres variables, taller, int modo, int menú y int key. Int key simplemente es la constante bueno, constante no, la variable que creo para poder guardar los valores del teclado y pues para poder llamar teclado.h y guardar ahí la función de teclado que está dentro en key. Eh, Podía simplemente haberlo utilizado en vez de key, utilizarlo acá y poder haber utilizado simplemente la función, pero pues ya estaba acostumbrado a usarla así, así que decidí usarla así de esa forma. Aparte que es más bonito pues tener una variable que se pueda mostrar. No sé, así lo considero. Luego, ¿qué hace modo? En este caso, eh, modo lo que hace es mostrar los diferentes menús. Sé que es como contraintuitivo tal vez porque digamos de mi parte podría haber llamado modo el si estoy dentro o fuera del menú, pero así fue como lo pensé originalmente con modo. Y modo lo que me permite es ver los tres menús. Modo es una variable que empieza en cero, porque es importante que cuando se inicie, pues se inicie desde la primera secuencia, o sea, con la primera resaltada en distancia, y luego esta variable se modifica dependiendo de qué, que es lo que ocurre en este lado de acá, ¿sí? Prácticamente en el voice setup también solo tengo la parte de originalmente funcionaba para el LCD y el serial begin, porque pues utilicé el serial begin para poder mostrar el valor de key, también para utilizar el valor de nivel,
Bueno, se utilizó para diferentes cosas a medida que fue evolucionando el proyecto. Y pues cuando llegamos entonces al void loop, entonces ahí sí vamos a la parte de qué, de menú, ¿no? Y de las teclas. Entonces, tengo aquí esta parte de acá. Estos dos if se encargan de modificar la variable modo. Si key es igual a 2, que así como estaba establecido, entonces modo menos menos. Modo menos menos que significaría en lo mismo en la pantalla que la opción subiera a la anterior. ¿Qué tengo acá? Que si modo es menor que cero, porque obviamente al ser cero y si le resto uno, entonces va a ser un valor negativo y no tengo nada como representar ese valor negativo, entonces modo va a ir a 2, va a tomar el valor de 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que la variable modo va entre cero, uno y 2. Está diciendo la variable modo cuando vale cero, el primer menú, cuando vale uno, el segundo menú, y cuando vale 2, el tercer menú. Entonces por eso es que pasa a modo 2 para que si uno está en la primera opción y le da hacia atrás, pues lo que haga es ir a la última. Y luego acá tengo el otro key, que es cuando key es igual a 8, que haga que modo sea más más, que significaría bajar en la gráfica en la LED. Y de la misma forma como la tenía en modo menos menos, en este caso más más, también cuando el valor excede el máximo, que es la última posición de menú, entonces modo pasa a ser cero, que es lo contrario a lo que ocurría acá. Cuando estábamos en la última posición y se suma uno, entonces no hay una más, lo que hace es devolverse a la a inicial. Y luego todo esto está metido dentro de un if que bloquea esta funcionalidad dentro de la variable menú, o sea, dependiendo de la variable menú. Que la variable menú en este caso es la que indica si estoy dentro del menú, o sea, dentro de la opción del menú, o estoy fuera de la opción del menú. Entonces, en este caso, menú igual a cero significa que estoy fuera de la opción, o sea, no le he dado clic a la opción. Y entonces por eso puedo ver y moverme por los menús. Y cuando esta vale uno, que ya más adelante, pues, ahí ya menciono que cómo cambia, cuando valga uno significará que estoy dentro de la opción y entonces no debo ser capaz de moverme de, digamos, estoy en distancia, ya estoy viendo la distancia y si estamos hablando de la distancia y le doy hacia abajo, o sea, le doy con el 8 y no debería haber, o sea, no debería cambiar a la temperatura sin antes pasar por el menú. Sí, entonces por eso es que está esta parte de acá. Y acá está la parte que le da valor a menú. En este caso siendo la key 12, que es el asterisco, y la key 13, que es el numeral. Con la key, con la key 12, lo que se hace es ingresar a la opción y con la key 13 se sale de la opción. Si se devuelve, en este caso haciendo que menú valga uno cuando la key es 12 y que menú valga cero cuando la key es 13. Y aquí yo tenía, pues esta, también podría completamente borrarlo, que también lo borraré cuando ya lo vaya a enviar, que era originalmente utilizado para poder borrar el LCD para el cambio entre los menús y las opciones. Pero como ya no se utiliza porque cada uno de los modos y cada una de las funciones utilizadas dentro de los modos ya trae su propio clear, pues para el OLED, entonces aquí no se utiliza nada. Pero bueno, eso es parte de lo que quedaba de la primera parte del código, o es la primera versión. Entonces aquí tenemos lo que ocurre con dos if, que se parecen mucho a este if de acá, que en este caso es dependiendo de menú. Si menú está cero, significa que lo que quiero mostrar son los menús. ¿Sí? O sea, es que es muy contraintuitivo como lo había colocado, pero bueno, eso sí, yo me entendía en esa vaina loca. Lo cual indica que si menú es cero, dícese de no estoy en ninguna de las opciones, se muestran todos los menús, desde menú cero hasta menú 2. Menú cero, menú uno y menú 2. Y ahí lo que se hace para llamar es estas funciones, modo cero, modo uno y modo 2. Luego entonces viene acá si ya no es el caso, si ya no estamos en menú igual a cero, sino menú igual a uno, lo que indica que debemos estar dentro de una de las opciones
tenemos también tres opciones. Si modo igual a cero y está menú en igual a uno, lo que se va a buscar, lo que se va a mostrar es menú cero. ¿Sí? El menú, perdón, acabo de darle un cambio. El menú cero, que será el que muestre la distancia. Y aquí pues es donde se muestra la distancia con el ultrasónico. Esto solo es para indicar lo que está aquí adentro. En el modo uno, si es el menú en uno, se entra a el menú uno. En este caso siendo este el de la temperatura. Si estamos en el modo 2, en el último modo, y tenemos menú uno, entonces se va a mostrar toda la secuencia del data logger. En este caso, el data logger, pues quisiera venir a explicarlo un poco más adelante cuando ya haya explicado las otras anteriores y por qué en este caso, digamos, tengo un while afuera y, digamos, esta es la parte que más fea se podría decir que se ve de mi código, porque pues el resto simplemente está en una línea cada uno, se muestra el modo, pero esta fue la solución en la que yo llegué. Sé que probablemente pude haberme metido de una forma tal vez más refinada o diferente, haciendo que el diagrama bote un valor que sea key, eh, pero sinceramente me parecía que hacía mucha redundancia y ya con esto ya podía hacerlo. ¿Por qué? Porque es que, digamos, teclado es una función que igualmente llama unos delays y creía que cuando lo metiera dentro del propio diagrama y luego hiciera que cada vez que saliera diera un valor, pues haría que los delays se sumaran y pues causara un embrollo. Al final también metí key dentro del diagrama, pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que así es como terminó funcionando y pues como dicen, si funciona, no lo toquen. Pero como digo, explicaré esto un poco más adelante, qué es lo que se hace dentro. Entonces, ahora viene pues la parte teclado H, que es la misma teclado H de normal, que tiene la función rebote y la función teclado. La única cosa que cambia pues es que aquí ahora están declaradas las variables dentro de teclado H y pues, sí, todas las variables que se necesitan dentro del teclado H. Y que ya que no, si te das cuenta, profe, el void setup no tiene absolutamente nada. Entonces, en este caso acá también nos pimos es acá. Entonces, literalmente tomando completamente inspiración de lo que tú en este caso lo tienes en el tuyo. Pero bueno, más o menos lo mismo recreé para el resto. Y como in teclado es la que se ejecuta siempre que se le está dando, entonces pues aquí con eso le estoy diciendo cómo son cómo deben ser las inputs de los pins. Siempre que se está haciendo o que se está llamando a la variable teclado. La función teclado, perdón. Con esto ya terminamos teclado H. Ahora, Sonic H, que simplemente es como si cogiéramos la parte de Sonic de los códigos y la metiéramos en un Sonic.h. No tiene mucho más lógica. Se declaran las dos constantes de constant int del hecho pin, o sea, el pin de echo y el trigger pin, el pin de trigger y la función ultrasónico tal como estaba en el código que originalmente se utilizó en clase. Y luego aquí tenemos OLED.h, que es la que realmente tiene una cantidad impresionante de código. Si podemos ver, tenemos hasta casi 380 líneas, que pues ya las desmenuzaré un poquito más adelante. Quiero terminar antes con logo Undertale, que es el logo que utilicé. Y que con el logo Undertale, pues simplemente acá es el mapa de cada uno de los píxeles. Y bueno, nada, pues el bitmap del logo, que se sacó utilizando la herramienta presentada en la clase. Em, y luego, pues ahora sí, vamos a la parte de OLED. Eh, Aparte de que, bueno, tenemos todos los include de los necesarios para funcionar y también agregado a eso el tom.h, que es el paquete de letras que utilicé. También tengo aquí la especificación pues, de la pantalla, o sea, para el funcionamiento de la pantalla. También tengo el de HT Type y bueno, todo lo necesario para que funcione el DHT también lo metí en esta librería .h. También tengo agregada dos variables, que sería la variable i y la variable k, que la variable i simplemente es para
que pueda utilizarla acá en la gráfica. Y también para lo mismo se utiliza la variable k. Luego más adelante la mostraré. Luego aquí tengo también lo necesario para hacer que funcione el DTH y la SD y el RTC. Sí, aquí está el RTC Lib. Opté en este caso yo por la RTC Lib simplemente y llanamente porque cuando probé el otro código y lo recreé, de hecho recreé el otro código de los que fueron presentados en diapositivas y no me funcionó. Por alguna razón mi RTC botaba todo el dato como si fuera 1970 y también enero y algo así mostraba. Y no se movía tampoco la hora y dije, bueno, pues, ¿qué pasa si lo hago con el que ya funciona, que era el que utilizábamos con RTC Lib? Porque sé que originalmente el otro código, el que tenía también para mostrar las otras variables y imprimir un archivo de forma constante, era SP32 time, creo que era como era, pero ese no lo agregué porque, pues bueno, no me funcionó en este caso a mí, no supe hacerlo funcionar y pues utilicé ese que ya conocía. Em, y de hecho, pues este tengo ahora fecha, de hecho lo que necesita, perdón. Y luego tengo aquí también lo que viene siendo los dos char que se utilizaron para mostrar el mes y la semana, el mes y los días de la semana. En este caso se utiliza la misma Days of Week que también estaba en, en el que se había aprobado de RTC. Y se creó la meses, el char meses, que en este caso lo que hace simplemente es convertir el logo de la función que es month, get month, creo que es como era, ya ahorita lo veo más abajo, pues dependiendo del valor que sea, pues le asigna el char, bueno, el texto del mes en el que estamos. Luego aquí entonces empezamos a tener los voids, que tenemos el void lectura de archivo, que siendo sinceros, solo lo copié porque así es como estaba también en el otro. Y luego el void escritura archivo, que este sí se utiliza, que es el void que permite crear el archivo de nombre datos importantes luego más adelante. En este caso no se utilizó ninguna lectura archivo porque pues, no era parte ni requerido para el trabajo. Entonces, pues bueno. Eh, y luego aquí tengo un detallito que era el void Héctor Lavoe. ¿Qué es el void Héctor Lavoe? Porque pues, no sugiere nada su nombre, pero pues, me hizo gracia llamarlo así en el momento en el que lo creé. Y el void Héctor Lavoe simplemente tiene el void setup del programa que originalmente se había explicado en la clase, que era para poder utilizar la SD. ¿Sí? Tiene toda la parte del SD, también tiene la parte del RTC Begin, que esta parte es del que ya trabajaba parecido a lo que era el data logger. El segundo código que está en las diapositivas, esa parte también la tenía. Esta parte como, bueno, ya ahorita explico dónde la pongo, pero va a actuar simplemente como un voice setup que se ejecuta una vez y no más, desde que se inicia. De la misma forma en la que se utilizaba en el otro código. Bueno, habiendo ya terminado esto, literalmente tiene lo mismo. El RTC tiene también lo de aquí está escritura archivo, donde se llama escritura archivo y se crea el archivo datos importantes.txt. Y aquí está el texto que tiene al inicio. Y nada más, este slash n es para que no se llene la primera línea y se baje la siguiente. Luego, ahora sí viene con los modos, que serían los menús, que eso es un poco confuso, pero bueno, en este caso tengo el modo 0 y el modo 0, que es el que muestra la primera opción, que es distancia, que se traduce gráficamente lo que está acá a lo que luego vamos a ver en la parte física, cuando ya no muestre el circuito, en un cuadrado eh, con un fondo negro donde dice distancia y los dos cuadrados que están iluminados y están rellenos que dicen temperatura y data log. Lo mismo, es prácticamente lo mismo copiado y pegado, pero o sea, con su cambio específico de que es cambiar la posición de los rectángulos que están rellenos y las letras para que cambien su color y se invierta el color de la opción. Es prácticamente lo mismo en los otros dos modos.
Sí, modo cero, modo uno y modo 2 son prácticamente el mismo, simplemente cambia la posición de donde está el rectángulo, que es el que marca o selecciona la opción. Luego entonces tengo el void de menú uno, que el void de menú uno ya viene la parte de mostrar la temperatura. El void de menú uno, como ya se va a ver también en la parte física, tiene dentro todo lo necesario para imprimir la temperatura, la humedad y la temperatura en grados Fahrenheit. Y lo que hace simplemente es colocarlo, aquí tengo los tres títulos, que serían temperatura en grados centígrados, temperatura en grados Fahrenheit y humedad en porcentaje. Y luego simplemente un display print de T, display print de F y display print de H, que sería temperatura en grados Celsius, temperatura en grados Fahrenheit, temperatura en H. Y humedad relativa, como H. Junto con un delay, pues para que no se esté mostrando todo el rato por si hubieran cambios muy rápidos, pero realmente casi ninguno de esos tiene un cambio repentino o absurdamente rápido como para que se esté mostrando todo el tiempo, pero aún así tiene un delay cortico, nada más para su funcionamiento. No influye mucho tampoco en el resto del código porque no es un delay que afecte ni el código principal ni el resto de modos o de prints en la OLED. Luego tengo lo que viene siendo el menú 0, que este sería el de la distancia. ¿Por qué está primero el menú uno y no el menú cero? Porque se hizo primero el menú uno que el menú cero. Nada más. Y el menú cero lo único que hace es mostrar la distancia, que en este caso no utilicé nivel ni nada, simplemente utilicé ultrasónico y ya lo coloqué aquí mismo dentro del print, que simplemente este es uno muy sencillo, solo dice distancia en centímetros y luego en el renglón abajo pues muestra la distancia que esté midiendo el sensor ultrasónico. No más. Este es muy rápido de explicar. Y luego viene la sección intro, que en la sección intro está Héctor Lavoe. ¿Qué es la sección intro? Para poder hacer referencia a que es la función intro, hay que volver otra vez al principal. Y la función intro eh, se ejecuta al inicio del void loop, antes de entrar en el while. Por lo que la función intro se ejecuta una vez y ya. Por lo que prácticamente decidí utilizarla aquí mismo como el void setup de otros trabajos, de los otros .h, en algunos casos, sobre todo de OLED, eh, porque es necesario que hayan ciertas líneas de código que permitan iniciar la OLED para funcionar. Y eso decidí colocarlo en la misma intro. O sea, esas líneas que son para el void setup las coloqué aquí. Entonces, está el void setup del RTC y del módulo de SD que están metidos aquí en Héctor Lavoe. Luego también tengo el pin mode del DTH aquí también como input y el DTH begin. Luego también tengo el wire begin y el display begin, que es lo necesario para hacer que funcione el OLED. Y luego aquí tengo la secuencia del logo, que aquí está. Bueno, esto es para limpiar por, si por el logo que aparece en Adafruit al inicio de la pantalla, pues eso ya no aparece. Y luego se muestra el bitmap, que es el que está desde Undertale. Eh, y luego de 5 segundos, aquí está la parte que se me ha mostrado, de 5 segundos de delay, se muestra un clear display y luego pues ahí sí mi nombre, mi ID, ahí está José Peña Vargas y mi ID. Luego pues como no estaba establecido cuánto tiempo tiene que mostrarse mi nombre, pues yo dije 2 segundos, está suficiente para que se pueda leer y ya, se acaba lo que viene siendo el void intro. No hay un último clear display porque nuevamente el resto de los voids también, bueno, de los voids de las funciones también tienen sus propios clear. Entonces aquí tenemos luego el void diagrama, que es el último que quedaba, que void diagrama, como lo dicen, es el diagrama que se va a mostrar en la OLED y que consiste de dos partes. De primero mostrar gráficamente la temperatura en un gráfico bonito y luego consiste en el data logger, que es que se guarde cada cierto tiempo la información de todos los sensores que está recibiendo la SP32. En este caso, distancia, humedad y temperatura en grados centígrados.
Entonces, nuevamente tenemos acá el Daytime Now de RTC para poder luego obtener los datos del RTC. Y tenemos el H, la T y la F nuevamente acá dentro de la función diagrama para que cada vez que se ejecute, ella pues vuelva a tomar los datos de humedad, tiempo y grados centígrados. De hecho, eso es una cosa que cabe aclarar que tuve problemas al inicio porque esto lo había dejado fuera eh, y fuera del while aparte, por lo que hacía era simplemente, mi gráfico era coger un valor, o sea, digamos, la temperatura la cogía un valor, luego graficaba toda esa en una línea, y luego después de que acababa esa línea, luego continuaba con la siguiente temperatura si había habido una temperatura diferente, en vez de mostrar en tiempo real el cambio de temperatura. Bueno, tiempo real, tiene un delay de 200 milisegundos, pero bueno, comillas, tiempo real. Eh, Antes era esperar muchísimo más para tener la siguiente medida, y eso estaba mal, pero bueno, ya quedó aquí solucionado al colocar que dentro de la misma función se guarden los valores directamente de TH. Eh, y aquí tengo simplemente la parte que luego ya mostraré, bueno, no, pues lo muestro de una partecita así rápido, y bueno, esta es la parte simplemente que se muestra esos valores también en el serial, que también luego ya lo mostraré más adelante. Eh, Luego tenemos la parte de eh, cómo limpiar el Clear Display. ¿Por qué? Porque la clave para que funcione esta gráfica es no borrar el display durante todo el tiempo que se está ejecutando o en la que se está dibujando la línea. Porque si no, pues no sería una gráfica, sino simplemente sería un punto que se movería en el tiempo. Y eso no es lo importante es que deje un trazo. Entonces para eso solo se borrará cuando I, que es la que se encarga de valer la posición de ese píxel, que va a ser el encargado de dibujar la línea, solo dependiendo de ella se limpie cuando esté en la posición 0 y cuando esté en la posición 107, que es el largo que tiene la línea que dicta el eje X. Luego entonces tengo también acá la K que se había mencionado, la K que lo que hace es guardar de eh, el valor entero de la multiplicación de la temperatura por el factor de conversión 0,7. 0,7 es el resultado de los píxeles que tenía disponibles para moverme en el eje Y, que en este caso yo tenía 49 píxeles disponibles. Porque como podemos ver aquí adelante, donde ya tenemos la parte de las líneas, podemos ver esta es la posición Y de la línea del eje X y esta es la posición inicial en Y del primer punto de la línea del eje Y. Entonces, entre el píxel 5 y el píxel 54 había 49 píxeles y entonces 49 sobre 70 es igual a 0,7. Y dado que no quería meter la librería MAT, pues utilicé directamente el 0,7 como factor de conversión. Esto se multiplica por la temperatura y todo eso da un valor float. Pero como los píxeles no son valores float, son enteros, solo tenemos un píxel, no tenemos 1,2 píxeles, entonces se utiliza esta forma de función que es int, que convierte el valor que tiene esta multiplicación, que es un float, en un entero. Eso es lo que hace y se guarda eso en K. Luego, pues esta es la parte que se encarga de dibujar la gráfica en sí misma. Y luego tenemos acá la parte que dice write pixel. Bueno, esos también son unos píxeles, pero son solo para darle unos detallitos a la gráfica en el eje X. Pero aquí viene el píxel, que es el importante, el que dibuja como tal la función. Que en este caso, entonces, es un write pixel 13 que, como podemos ver acá, la línea del eje Y empieza en el píxel 12. Entonces yo para que directamente se empezara con el siguiente punto, porque eso si no, no se vería al estar directamente en la línea. Entonces lo que yo hago es agregar directamente con la posición 13. Y luego pues más i que empieza en 0
y pues directamente pues aquí así es como funciona. Empieza el primer píxel, se coloca una posición inmediatamente después de la línea del eje Y. Y luego acá tengo el 54 menos K, que es 54 es la posición más baja del eje X, menos la K, que en este caso es el factor de conversión en temperatura para los píxeles. Eso sale de una fórmula porque si nosotros vemos el 5, que es de donde empieza el eje Y, es 70. Así que no hay una forma como tal de nosotros sumarle a ese 5 para que sea el valor que estamos buscando que se muestre en la gráfica. Si intentáramos hacer esta operación desde la posición 5, que es 70, no hay algún valor que nosotros pudiéramos sumarle a ese 5 para poder mostrar la posición que nosotros quisiéramos mostrar. ¿Por qué? Porque la posición 5 sería en la gráfica el 70, los 70 grados. Si nosotros le sumamos cualquier cosa, necesitaríamos que la temperatura, en primer lugar, que la temperatura empieza desde cero. Si la temperatura fuera un teórico 0 grados, realmente estaríamos mostrando en la gráfica 70. Entonces, por eso es que yo opté mejor utilizar 54, que es el extremo más bajo, digamos en el cero, lo que sería los 0 grados, y luego a eso le resto el factor de conversión, bueno, el factor de conversión, le resto el valor de K. De esa forma, realmente lo que estoy haciendo es como si estuviera sumando al cero los píxeles que quiero subir, pero como el cero, o sea, es como inverso la relación, entonces 54 menos el número de píxeles que quiero mostrar dependiendo de la temperatura. Y por último, simplemente aquí está el color para poder mostrarlo, porque si fuera cero no se vería. Ya. Y luego aquí tengo bueno, falta una partecita más aquí arriba, que es la parte de aquí de cómo se actualiza la temperatura, porque pues como ya había dicho, no se borra la pantalla cada vez que se muestra un nuevo punto, y para evitar que se forme un manchón en el momento o en el lugar donde muestro la temperatura en tiempo real, lo que hago es antes graficar un cuadrado, no un cuadrado, un rectángulo de color negro que limpie todos los píxeles que estaban encendidos en la posición anterior en la que estamos mostrando la temperatura. Entonces aquí está T igual, y luego aquí está el display de field rect, que es para mostrar el teclado, el rectángulo, y que si se puede observar está en la misma posición desde donde va a empezar luego el set cursor para imprimir T. Y con esto pues es de donde luego borra lo que viene siendo toda la temperatura que se ha mostrado, que en total son dos números y eh, dos decimales. Y eso es lo que borra y para que luego se pueda seguir imprimiendo. Y ya por último, lo que tengo acá es la función de imprimir en la SD, la que me permite imprimir en la SD. Bueno, no es una función, pero simplemente es la parte de código que me permite imprimir en la CD. Es prácticamente una calca de la que estaba mostrada en la clase, en el mismo código que se le hizo el diagrama de flujo, solo que cambiándola para poder utilizarla con la librería de RTC Lib, calcando o intentando que mediante las funciones y mediante los char que se implementaron anteriormente, pues se utilice la misma forma o imite la misma forma de mostrar la fecha y la hora como se mostraba en esa librería, en la librería de SP32 Time. ¿Sí? Toda esta parte de acá, que en este caso pues utiliza el meses, utilizando el no month para poder seleccionar del char en qué valor o en qué mes estamos. Y aparte de eso, pues también se muestra la humedad y se llama la H y la T, que ya se hubieran utilizado más arriba. Y por último, se muestra la distancia utilizando directamente la función ultrasónico, que ya da el valor de la distancia en centímetros. Y por último tenemos esta parte que es una redundancia que sirve para asegurar que se cierre el archivo
antes, o sea, cuando se sale de la opción de, del data logger, porque cuando teclado sea igual a 13, que es el mismo valor del numeral que se estableció para devolverse, va a ejecutar la línea file close. Por si no se había cerrado, igualmente va a ser el file close. Es una redundancia para asegurar que se cierre. Por último, aquí está el delay que pues había establecido la profe. Es el delay que indica cada cuánto tiene que graficarse la siguiente temperatura, humedad y distancia, junto con la graficación del píxel. Y ya luego, la única cosa tal vez última que falta recalcar de acá es esta parte de acá que es para qué. Aquí también se encuentra otra redundancia aparte, que es si teclado es diferente de 13, entonces sí se hace todo esto, pero si teclado es 13, entonces ya no se ejecuta. Pero también se necesita que teclado sea diferente de 13 y que i sea, eh, bueno, que el residuo de i dividido en 3 sea cero. ¿Por qué? Porque encontré que al delays que se encuentran en teclado y en ultrasónico, se terminaba junto con el delay de 200 milisegundos, se terminaba en mis archivos imprimiendo 3 veces por segundo. O sea, antes de que pasara al siguiente segundo, se había impreso 3 veces es el valor que se ha tomado en ese mismo segundo. Entonces, para eso dice que solo cuando i sea un múltiplo de 3 es que se imprima estos valores en el archivo. O sea, que cada 3 de cada 3 solo se imprima uno. Sí, así que se puede decir que esto es parecido, comillas, a un divisor de frecuencia eh, que me divide la frecuencia en 3. Y ya, eso es lo que me permite hacer esta parte de acá. Y ahora pues viene la parte de por qué la i es un int i y no hay, digamos, un while acá. Eh, y es porque esta parte de acá, antes yo la tenía afuera, o sea, no tenía el DTH aquí mismo en OLED. Y resumí en meter toda la parte de OLED, no, de DTH acá. Y para lograr salirme el teclado igual a 13, ¿sí? No era capaz de hacer que me diera un valor o me diera un marcador o algo que me permitiera salirme en corto, ¿no? En frío de la gráfica. Incluso cuando terminaba la gráfica, no terminaba la gráfica, sino que se seguía graficándose sin poder salirme. Incluso no importaba que tantas veces le diera yo a salirme hacia atrás del datalog. Entonces al final lo que hice fue que el ciclo while fuera el que dirigiera a diagrama i, ¿sí? O sea, i se entrega el valor que tiene i, ¿sí? Del while. Y lo único que hago es que antes de que termine el while, pido el valor de key. Si key es igual a 13, entonces el menú pasa a ser 0 y la i pasa a ser 200 para que directamente se rompa el valor que permite que todo el rato el while se esté ejecutando y con eso se detiene toda la gráfica y al menú ser igual a 0, él vuelve otra vez hasta este while de acá, queda con la i igual a 0 y se devuelve, así que todo el resto con los if hasta que llega aquí a menú igual a 0 y como el último valor de modo fue 2, entonces pues lo único que hace es volver hasta modo 2 pero con el menú igual a 0 por lo que en vez de llegar a el while que me permite graficar diagrama, llego al modo 2 que demuestra modo 2, ¿sí? Y ya. Por último, pues esa es la única cosa que faltaba explicar de acá. Eh, Espero, profe, que esto haya sido suficiente. Como dije, voy a quitar la parte o sea, antes de enviarlo o tal vez de mostrarlo en la clase, voy a quitar toda la parte del Liquid Crystal porque ya no es necesaria en ninguno de los lados. O sea, ya no estoy utilizándolo ni siquiera, de hecho, después de hacer el recambio de todos los cables, quedó conectado el LCD
por lo que pues eso, voy a quitar la parte de Liquid Crystal y pues eso es lo que voy a enviar. Así que eh, muchas gracias, profe, por su atención. Sé que este video queda un poquito largo, un poquito, bastante largo, pero bueno, espero que haya quedado lo suficientemente explicado el código. Hola, profe. Entonces ahora voy a explicar lo que viene siendo mi proyecto ya, pero en la parte física. Aquí tengo la parte de la SD con la SD conectada. Y pues aquí tengo el monitor serial para ver cuando se lea la SD. Entonces le doy para reiniciar. Aquí aparece el logo, mi nombre y mi ID. Ya llegamos al menú y aquí en el monitor serial aparece la parte de el tipo de CD, el tamaño que es una de 16 gigas pero aparece como 14.5 en el computador, ya que aparece como 14.9, y se escribe archivo datos importantes y dice que está escrito. Entonces con esto vamos a revisar las partes de con el 8 pues bajamos y con el 2 subimos. Entonces bueno, vamos a probar cada uno, ¿no? Entonces tenemos la distancia, iniciamos y aquí entramos. eh, a ver si lo pongo, ahí estoy apuntando a mi teclado. Bueno, a un punto del teclado, es que como lo tengo un poquito torcido hacia arriba porque se ha torcido por algunos golpes, pero digamos ahí podemos ver que de aquí hasta mi pantalla hay 20 centímetros, de aquí hasta arriba allá hay 30 centímetros aproximadamente, eh, y de aquí hasta la pared hay 60 centímetros. ¿Sí? Entonces bueno, ahí tenemos. Eh, También así, si lo coloco aquí cerquita, dice que hay 2 centímetros o 4 centímetros. Luego entonces nos devolvemos al menú y vamos ahora a la parte de temperatura. Y en temperatura podemos observar la temperatura en grados centígrados, que sería 32.30. Perdón, la parte visual, pues como digo, tiene unas líneas que están muertas. La temperatura en grados Fahrenheit, que sería 90.14 grados, y la humedad estamos a un 62% de humedad. Eh, Luego nos vamos a salir. Y por último tenemos aquí bueno, esto también pues para explicar que va a infinito, o sea, él puede seguir bajando infinitamente y puede seguir subiendo infinitamente. Esto también tuve que haberlo explicado ya en el código. Y le damos al data logger. Y como podemos ver, se muestra la temperatura actual aquí abajito. Y acá debería aparecer un 70, pero como están tantos píxeles muertos aquí no se ve. Pero sin embargo, intentaré adjuntar cómo se debería ver originalmente en el documento PDF que voy a enviar, adjuntado, o sea, junto con el video. Eh, y pues ahorita no tengo forma de mostrar el cambio en tiempo real porque pues no tengo una fuente de calor especial. O sea, la única fuente de calor que tendría sería mi computador y pues tendría que hacer una maroma. Pero voy a adjuntar un fragmento de video también en el que si grabo una diferencia de temperatura, o sea, una variación, que lo que hice fue pasarlo al refrigerador y luego ir subiendo la temperatura poco a poco. Y también luego de la temperatura normal lo coloqué el DTH al escape de aire, bueno, del computador, y ver cómo subía, y pues ahí es donde tuve la forma en la que descubrí que falla a 50 grados. Eh, Luego, por último, pues esto detrás también está haciendo lo que es el proceso de grabado de datos en la SD. Así que voy a devolverme al menú principal y extraer la memoria. Bueno, profe, ahora ya estamos aquí dentro del computador. Voy a conectar la micro SD. También quiero aclarar
Una de las cosas que tiene mi programa es que también se muestra al mismo tiempo que se está grabando los valores en la SD, también se muestra la distancia, la temperatura y la humedad, que son los valores que se están guardando ahí mismo en la SD. Entonces conecto la SD y aparece dentro de la pues, carpeta, aparece datos importantes, como se ha dicho aquí en el código, está establecido datos importantes y como se mostraba también en el monitor serial antes. Doy a datos importantes y aquí se puede ver todos los valores que se imprimieron. Tengo aquí lo que viene siendo la fecha, que sería sábado de abril de 2024, abril 20, la hora, que bueno, ya ahorita hay que aclarar que esta hora tiene un poquito de retraso, tiene unos 3 minutos de retraso por las pruebas que estuvieron haciendo cuando se grabó el RTC, pero bueno, se quedó ahí con como 3 minutos de retraso, solo faltaría volver a setear la hora. Luego entonces tengo aquí la humedad, la temperatura y la distancia, que tiene algunas fluctuaciones, pero el promedio de esta distancia se puede decir que son 15 centímetros o 15, 16 centímetros, la distancia a la que estaba el sensor. Como lo estaba tomando, cuando estaba tomando los datos, solo estaba con la placa completamente sobre la mesa, sin moverla. Entonces, por eso casi no hay fluctuación. Bueno, de hecho, no hay fluctuaciones en la distancia, porque no coloqué un objeto ni cambié nada, pero pues ahí está. Sí vimos que sí cambia. Igual ella lo que hace es imprimir la distancia del mismo lugar de donde trae la distancia que luego se muestra en la OLED. Entonces, pues es la misma. Y la temperatura, pues como no estuvo cambiando en ningún momento, pues esa se quedó como la temperatura. Y bueno, muchas gracias, profe. Y espero le haya gustado este proyecto.